Bueno, entonces hoy día vamos a terminar con las clases de medicina. Vamos a hacer psiquiatría dermato en el primer bloque, de ahí un break, neuro y neumo si nos da para el segundo bloque, luego un break largo y terminamos con infecto, que es el más largo. ¿Ya, chicos? Miren, en medicina, como les comenté la otra vez, ya estamos en la última semana, ¿no es cierto? Los que han han cumplido al 100% gineco, pediatría, cirugía general y de salud pública, por lo menos tienen epidemia y gestión completo. Entonces ahora toca afinar medicina. Entonces, de donde han tenido más errores en sus exámenes, un capítulo por día, cardio, neuro, neumo, así, hasta el final, ¿ya? Todo lo que estudien a partir de día, sobrado se les queda hasta el domingo, sobrado, aunque sea una leidita, porque es lo que dura, pues. La memoria intermedia, ¿cuánto dura? 5, 6, máximo 7 días. Entonces, aunque sea solo leyendo, se va a quedar, es memoria intermedia, ¿correcto? Hasta la semana pasada todavía hay el chance de que se pase la memoria intermedia, ¿ya? Entonces, denle una repasada a todo, no descuiden ningún punto. Anemias, aunque sea una leidita, pin, 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 pin. La media hora que demora las fijas de anemia, eso, ¿ya? Pues esa es la idea de este último repaso. Entonces, vamos a arrancar con alteraciones en psiquiatría, ¿correcto? ¿Qué cosa es el contenido del pensamiento? Es lo que nosotros integramos, ¿no es cierto? El contenido del pensamiento. Entonces, ¿qué contenido está alterado en la esquizofrenia o cómo es la alteración esquizofrénica del contenido? ¿Cómo se llama eso? Delirio. La alteración del contenido del pensamiento se llama delirio. O sea, es el pensamiento mágico religioso, el pensamiento irracional, eso se llama delirio. Ese es el contenido del pensamiento en esquizofrenia. En cambio, la alteración del contenido del pensamiento en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo se llama? Ese pensamiento es la obsesión. La obsesión es el pensamiento que se mete en el cerebro del paciente y no lo suelta. Es el trastorno de contenido del TOC, ¿correcto? La alteración del curso, ya no del contenido, sino del curso del pensamiento en el maníaco, se llama fuga de ideas. Fuga de ideas. Porque es el curso, o sea, el paciente en su pensar se le escapan las ideas. Entonces aprovecho y les pregunto, ¿cuál es la alteración del contenido del pensamiento en un maníaco? ¿Qué pasa en el cerebro de un maníaco que está alterado? ¿Cómo se llama ese pensamiento? Un pensamiento de megalomanía, ¿no es cierto? Un pensamiento exacerbado también se llama, ¿ya? Entonces la alteración del contenido en el pensamiento de un maníaco es el pensamiento expansivo, exacerbado, ¿no? Entonces agarras uno de la trinchera norte, ¿qué opinas de la U? No, pues la U es la U, compadre, como es por encima de mi madre, mi padre está la U, ¿no es cierto? ¿No escuchado a los hinchas? Que eso es un pensamiento maníaco, o sea, expansivo. Es demasiado, es sobrevalorado, son ideas sobrevaloradas, ¿ya? Sobrevaloradas. Seguimos con semiología en psiquiatría. ¿Qué es euforia? El grado máximo de excitación emocional. El grado máximo de excitación emocional, ¿correcto? O de alegría. La alegría, todos estamos alegres, ¿no es cierto? Metió mano, cuevita, no ruidía, su manito, alegres, todos, ¿no es cierto? Pero de ahí estar eufóricos, ¿no? Querer tumbarse el televisor, ya, eso es euforia, ¿ya? ¿Han visto, no? Ese turco que se ha reventado su celular, su televisor, ¿no han visto? Está bien, eso quiere decir que están estudiando un montón, ¿ya? Ha salido en la Eurocopa un turco y su esposa le bajaba la palanca cada vez que jugaba, estaba atacando Turquía. Y no entendía por qué se iba a la tele cuando estaba atacando su equipo. Hasta que uno entró en caos así y empezó a patear el tele, pateó su Mac, y todo está grabado así, ¿verdad? Y su esposa viene, no. Ya, entonces eso es euforia, el grado extremo de agitación emocional. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre alucinación e ilusión? Esa también es pregunta de examen. ¿Quiénes alucinan? Alucinan los psicóticos. La alucinación es anormal, o sea, es una psicosis, es una clínica de la psicosis perceptiva. Cuando no hay objeto externo, yo veo algo, eso es anormal, es alucinar. En cambio, ¿qué es ilusión? Cuando hay objeto externo, pero en vez de ventilador veo una persona, ¿no es cierto? Con su cabeza volteando. Esa es ilusión. Cuando hay objeto presente, esa es ilusión. Cuando no hay objeto es alucinación, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tiene? Acá hay una palabrita. ¿Qué es la alucinosis?
alucinosis. Es una alucinación, no hay objeto externo, pero ¿por qué se llama alucinosis? Porque el paciente se da cuenta que es irreal. ¿Ya? Este es preguntado. ¿En qué? En las adicciones. El adicto al alcohol, el adicto a la coca, todos ellos tienen alucinosis. O sea, cuando están intoxicados ven cosas, pero están seguros de que eso no es real. En cambio, la alucinación, el paciente no se da cuenta. Entonces, ¿cuál es la alucinación típica del esquizofrénico? ¿Qué tipo de alucinación? Auditiva, en tercera persona. ¿Qué es alexitimia? Alexitimia es la incapacidad de comprender el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Eso es alexitimia, la incapacidad de conocer el lenguaje no verbal. Lo que le pasa a Sheldon a cada rato, que no entiende si le estás bromeando o no, si es sarcasmo o no, si tu tonito es agresivo o no. Alexitimia. ¿Ya? ¿Típico de quiénes? Típico de los esquizofrénicos. ¿Ya? Muy bien, seguimos con las preguntas. ¿Qué diferencia a la demencia del retardo mental? Hay una cosa que los diferencia, porque ambos son trastorno de las funciones cognitivas superiores. Ambos son decremento de las funciones cognitivas superiores. Solo que la demencia es después de haberlas ganado y el retardo mental es que nunca he ganado esas habilidades. Esa es una pregunta de examen. El retardado mental nunca ganó las habilidades cognitivas. Por eso se mide con el coeficiente intelectual, porque nunca lo alcanzó, nunca pasó de 100, nunca, ni llegó a 100. ¿Correcto? En cambio, el demente llegó a 100, lo normal, lo pasó quizá, pero la enfermedad lo ha ido regresionando. Entonces, esa es la gran diferencia entre demencia y retardo mental. ¿Con qué se evalúa el retardo mental? Con el coeficiente intelectual. ¿Y la demencia con qué se evalúa? Con el Mini-Mental de Folstein. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo diferenciamos la memoria anterógrada de la memoria retrógrada? La memoria anterógrada es del aprendizaje, es la memoria a futuro. La memoria que estamos usando ahorita, que vamos a usar hasta el domingo, es la memoria anterógrada, full anterógrada. Hipocampo, inmediatamente en la circunvolución parahipocampal y ahí lo que aguante en Wernicke, ahí lo que dura, esa es anterógrada. Pero si tú eres trome en algo, ya lo has interiorizado y no te olvidas por ningún momento que las yecas, beta bloque, diespirón, sedén, ICC, entonces eso que ya está grabado, que lo puedes decir hasta estando zampado, entonces eso ya entró a tu memoria retrógrada, la memoria que está en toda la corteza y evoca eventos del pasado con facilidad. Entonces la gran diferencia es, la memoria anterógrada es la de aprendizaje que se forma a futuro, de lo que se va aprendiendo, y la retrógrada es lo que se interiorizó y se guardó en lo profundo de la corteza, de tal forma que es evocable en cualquier momento, retrógrada. ¿Ya? Muy bien. En el Alzheimer, ¿qué memoria falla? Primero falla la anterógrada y después la retrógrada, ¿correcto? Muy bien. En los pacientes con contusiones, te chocas en el carro y luego dices, yo solo recuerdo el golpe y amanecí en el hospital. Es anterógrada, amnesia anterógrada. Desde el golpe en adelante no te acuerdas nada. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué se define al bipolar? Bipolar es el que tiene depresión con manía, ¿no es cierto? Que puede ser bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2, que vamos a ver más adelante. Ya está. ¿Cuándo una depresión es psicótica? Psicótica. Pregunta examen. Cuando hay ideas de muerte o de daño. ¿Correcto? Si el paciente dice, doctor, yo no sé por qué estoy vivo, no tengo razón de estar vivo, esa es psicótica, depresión psicótica, ¿correcto? Si el paciente empieza a pensar cómo hacerse daño o matarse, esa es depresión psicótica, ¿ya? Esta requiere manejo psiquiátrico con el especialista. Pregunta de examen como 4 veces, criterios de depresión, 5 por 2, nunca te olvides, 5 por 2, 5 por 2, acá están. 5 más criterios, por lo menos 2 semanas, 5 por 2, de estos de acá, los 9 de acá. ¿Ya, chicos? Siempre tiene que estar presente el 1 y siempre tiene que estar presente el 2. O el 1 o el 2, uno de estos dos tienen que estar, si no, no se diagnostica depresión. Y el resto lo añade. ¿Ya, chicos? Pregunta de examen. ¿Cuál es el signo que más percibimos del paciente? O sea, el síntoma, el signo percibido por el otro más frecuente de la depresión, ¿cuál es? La disminución de la capacidad o la falta de rendimiento.
Es lo que más uno ve del otro deprimido. En cambio, el deprimido, ¿qué es lo que más se ve a sí mismo? La fatiga o falta de energía. Son los dos signos que han preguntado así aisladamente. Fatiga y disminución. ¿Ya? Psiquiatría vienen dos por examen, dos preguntitas. Una fija es depresión y la otra a veces es esquizofrenia, a veces adicciones. Pero la primera siempre es depresión. ¿Qué es ciclotimia? No, perdón, antes que ciclotimia, bajen. ¿Qué es distimia? Distimia, ¿qué es distimia? Distimia es una depresión que no cumple los criterios de depresión mayor, o sea, le llaman depresión menor entre comillas, porque no existe ese término. Le llaman depresión menor porque no cumple los criterios de depresión, ¿correcto? Pero está presente ¿por cuánto tiempo? Por lo menos 2 años, ¿correcto? ¿A qué edad se presenta la distimia? En la adolescencia, ¿correcto? Entonces, una depresión menor, por lo menos que dure 2 años, se presenta en la adolescencia, eso es una distimia. Muy bien. Entonces, ¿qué es una ciclotimia? La ciclotimia es una distimia más una hipomanía. La ciclotimia es una distimia más una hipomanía. Eso es ciclotimia. ¿Ya? Muy bien. Check con eso. ¿A qué edad arranca la depresión? La depresión o trastorno depresivo, que se define como 2 o más episodios depresivos, arranca a los 40 años. La edad media para la depresión es 40 años. En cambio, ¿cuál es la edad para el bipolar? ¿Cuándo arranca el bipolar? A los 20 años. A los 20 años, ¿correcto? ¿Quiénes son depresivos? ¿Hombres o mujeres más? Mujeres. En cambio, bipolares, hombres igual que mujeres. Es por igual la prevalencia. ¿Ya está? ¿Cuál es la prevalencia del trastorno depresivo? 2 o más depresiones en la vida. ¿Cuánta gente lo sufre? 15% de la población. Es un montón. Tan igual como asma, tan igual como presión, más que diabetes. 15% sufren trastorno depresivo. Lo que pasa es que acá en Perú todavía es subdiagnosticado. ¿Qué roche, pero no he ido al médico, estoy triste? ¿Quién roche? ¿Quién va, no? Al médico, al psiquiatra. Entonces, porque es subvalorado, es infradiagnosticado. Muy bien, arrancamos. ¿Cuál es la terapia antidepresiva? ¿En qué consiste? Psicoterapia más antidepresivo, ¿correcto? La terapia antidepresiva es psicoterapia más antidepresivo. ¿Y cuánto dura? ¿Se acuerdan? 6. Tenemos 5 por 2, 5, 2, 6. 6 semanas de tratamiento inicial hasta agarrar la dosis máxima efectiva del antidepresivo y mantenimiento por 6 meses. ¿Qué tal? Por 6 meses. Eso es una terapia antidepresiva. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea para atacar una depresión? Fármacos de primera línea. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Correcto? A ver, nombremos algunos. El citalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina. ¿Correcto? ¿Por qué les he nombrado estos? ¿Cuál es el más potente de todos los antidepresivos? Citalopram. El menos potente y el que tiene más síntomas adversos, sertralina. La siguiente pregunta. El más excitador, el más desinhibidor, como quieras verlo, pregunta el residentado. El más excitador. Excita. Fluoxetina. Excitador. Pero doctor, paroxetina también tiene X. Sí, pues, pero paroxetina te para. Es el más inhibidor. ¿Correcto? Entonces, si la pregunta de examen viene como el residentado, un paciente viene con bastante ansiedad y depresión, ¿qué antidepresivo es el ideal para bajar la ansiedad? Fluoxetina. ¿Correcto? Perdón, paroxetina. Porque es el más sedante, ansiolítico, el que te para. Cambio al revés la pregunta. Paciente viene con adinamia, muy inhibido. Ahí damos uno que te active, que te excite. Fluoxetina. Ya, esa fue la pregunta. Muy bien, chicos. Y la otra pregunta en el ENAM fue, ¿cuál es el inhibidor selectivo de serotonina más serotoninérgico, el más potente? Citalopram. Y el menos potente, sertralina. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el que te da más impotencia? Más que el cita es la sertralina. La impotencia, que es el principal efecto adverso secundario,
es de la sertralina. Y como primera línea, chicos, en los pacientes que no son cardiópatas, que no sufren del corazón, inhibidores de serotonina, norepinefrina, ¿ya? Inhibidores del receptor de serotonina, norepinefrina. Esta es la famosa venlafaxina. La venlafaxina fue pregunta de examen, si mal no recuerdo, en salud. La venlafaxina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina que solo se usa en cardiópatas, que no sufren de cardiopatías, porque la noradrenalina agrava las arritmias, ¿ya? ¿Y por qué usan esto los gringos? Porque si yo te bloqueo la recaptación de noradrenalina, ¿qué estoy haciendo? Te activo, pues, ¿no? Es como la cocaína, como la cafeína. Entonces el paciente percibe mejoría porque aparte de aumentar la serotonina, ¿qué te están aumentando? La norepinefrina, ¿ya? Por eso en Estados Unidos es primera línea. Sí, dímelo. El que excita, fluoxetina. Y paro, te para. Ansiolítico. Paroxetina. Paro te para, el otro te excita. Lo más preguntado en nuestros exámenes, ¿cuáles son los de segunda línea? Antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Antidepresivos tricíclicos. ¿Cuál es el problema con los que hacen los de segunda línea? Son bloqueantes no selectivos. Como son no selectivos, ¿qué bloquean? Bloquean serotonina, bloquean noradrenalina, bloquean muscarínico 1, bloquean alfa 1, bloquean H1, bloquean todo. Hasta dopa pueden bloquear. Entonces, ¿qué pasa al bloquear todo esto? Tienen como cancha de efectos adversos, ¿correcto? Entonces, empecemos con los efectos adversos. Aquí están. ¿Cuál es el efecto adverso más importante en los inhibidores selectivos de recaptación? Ya les dije, la disfunción eréctil. La disfunción sexual es el principal efecto adverso. Y el segundo que les van a preguntar es el síndrome de abstinencia. Cuando tú retiras un antidepresivo bruscamente, síndrome de abstinencia, ¿ya? En cambio, en los inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, el principal efecto adverso, ¿cuál es? Daño cardíaco. Puede haber arritmias, puede haber hipertensión, por lo tanto no se den pacientes cardiópatas, ¿ya? Muy bien. Y el antidepresivo tricíclico, sus efectos adversos, ¡wow!, son un montón, mira todo lo que hace. Por ejemplo, por el sistema noradrenalina también dan arritmias fatales. Arritmias fatales. Fatales, ¿ah? Tanto así que la amitriptilina está contraindicada si el paciente tiene riesgo de suicidio, porque se vaya a matar con su propio antidepresivo, ¿ya? Al bloquear el muscarínico, ¿qué clínica te va a dar? Anticolinérgica. Toda la clínica anticolinérgica que puedas recordar, anticolinérgica. Al bloquear el alfa 1, ¿qué da? Hipotensión ortostática, igualito que la prazosina, hipotensión ortostática. Al bloquear el H1, ¿qué te da? Te aumenta de peso, te da sueño, igualito que una clorfenadina, ¿correcto? Muy bien. En cambio, hay un trastorno en el que sí o sí tenemos que dar antidepresivo tricíclico, ¿ya? En el TOC. En el TOC, la mayoría, aparte de la sertralina, tienen que recibir, o sea, como no responde, antidepresivo tricíclico, ¿ya? En la enuresis también. En la enuresis. En la enuresis, en pediatría o en el TOC, se puede intentar dar antidepresivo tricíclico. Sin embargo, hay una neuropatía, ¿se acuerdan? Donde damos antidepresivo tricíclico en el dolor, los dolores neuropáticos, ¿no es cierto? Después de carbamazepina, puedes dar amitriptilina en los dolores neuropáticos. Dolores neuropáticos. Por eso no está salido del mercado, pues, bien vendido. ¿Cuánto duraba el tratamiento antidepresivo? 6 semanas para arrancar, para llegar a la dosis plena efectiva, y 6 meses de mantenimiento, porque si no hay recaídas, ¿correcto? ¿Y cuál es la única condición para que el paciente se destete el antidepresivo? Que tenga una buena psicoterapia. Si no tiene psicoterapia, va a ser dependiente del antidepresivo. ¿Ya, chicos? Beta doc. Muy bien. ¿Qué enfermedades o fármacos dan depresión? A ver, que nos hayan preguntado. ¿Qué enfermedades dan depresión? ¿Qué cáncer? Cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se asocia a depresión. ¿Qué más? Los hipotiroideo, hipocortisolismo, falta de Addison. Perdón, enfermedad de Addison. Todos esos, los hipos, se asocian a depresión. Y una más, anemia.
Correcto, las tres es un montón de enfermedades, pero las tres únicas que he visto en una pregunta de examen asociadas a depresión: cáncer de páncreas, los hipotiroidismo, insuficiencia adrenal y las anemias severas, asociados a depresión. Y fármacos asociados a depresión, básicamente los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. Muy bien. Seguimos. Mecanismo de acción del litio. ¿Dónde actúa el litio, chicos? ¿En qué vía? Del inositol fosfato. El litio bloquea la vía del inositol fosfato y bloquea la liberación de noradrenalina. Por eso, ¿cómo se llama el litio? ¿Cuál es su nombrecito? Eutimizante. El litio es un eutimizante, porque lo que hace es pararte la emoción. Tu noradrenalina la contiene. Un ratito, no te emociones tanto. No vendas tu casa todavía, ¿no? Entonces los maníacos, en sus episodios de manía, de expansividad, tienen que pararles, ¿no es cierto?, la excitación a través del litio, que bloquea la salida de noradrenalina y bloquea la vía del inositol, que es parte del metabolismo de varios neurotransmisores. ¿Ya? Ese es eutimizante. ¿Cuánto es un nivel tóxico de litio? Pregunta el residente antiguo, ¿se acuerdan? 1.5, muy bien, miliequivalente de litro, esa es la dosis tóxica de litio. A partir de ahí arrancan los efectos neurológicos y los efectos gastrointestinales. ¿El litio para qué enfermedades usamos? Para la manía, ¿no es cierto? Para la manía o el bipolar, ¿no es cierto? Ahí usamos el litio, para la manía y el bipolar. Muy bien, criterios de manía y de hipomanía. Acá les he traído. Episodio maníaco. ¿Cuánto duraba la depresión? 5 síntomas por 2 semanas. En cambio, el maníaco basta con una semana. Es un periodo bien definido de estado de ánimo elevado que dura una semana y tiene que tener 3 o más. Entonces, en vez de 5, baja a 3. En vez de 2, baja a 1. 3 por 1. ¿Ya? 5 por 2, 3 por 1. Y acá está. Aumento de autoestima, deja de dormir, habla mucho, fuga de ideas, ¿Ya, chicos? El maníaco, deterioro social. El hipomaníaco, no hay deterioro social y dura menos de una semana. Pueden ser 3, 4 días. ¿Correcto? El maníaco, una semana y deterioro social. En cambio, en el hipomaníaco es menos de una semana y no hay deterioro social. El paciente puede seguir viviendo. Entonces, esto nunca ha venido en un residentado, nunca, los criterios, pero por si acaso siempre lo digo, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el bipolar 1 y el bipolar 2? El bipolar 1, ¿qué cosa tiene? El bipolar 1 tiene manía asociado a un episodio de depresión mayor. En cambio, el bipolar 2, ¿qué tiene? Tiene depresión mayor asociado a un episodio de hipomanía. La gran diferencia es, el bipolar 1 tiene manía como principal componente asociado a un episodio de depresión mayor. En cambio, el 2 es depresivo y de ahí por ahí tiene su hipomanía. ¿Chicos? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la intoxicación por litio en agudo? Eso tienen que identificar en la pregunta, no en crónico, en agudo. Tracto gastrointestinal es lo más importante. Náuseas, vómitos, diarrea, en agudo. Y sistema nervioso central. Convulsiones, ¿no es cierto? Convulsiones. Y también viene con trastornos. Puede venir en coma, convulsiones o con trastorno de los reflejos. Ya puede estar hiperexcitado, hiperreflexia. ¿Ya, chicos? Entonces, convulsiones, coma, en agudo. En cambio, en crónico, ¿qué daña el litio? Lo más importante es el renal. El paciente con litio crónico, pregunta 2 veces del residentado, viene con diabetes insípida nefrogénica, o sea, con una poliuria, diabetes insípida nefrogénica. Eso es el litio en crónico, ¿ya? Adicionalmente puede venir con leucocitosis y trastornos de la tiroides. Sobre todo va al hipotiroidismo, pero también puede dar hipertiroidismo, ¿ya? Es un trastorno tiroideo porque el litio se parece al yodo, ¿ya? O sea, se interactúa con el receptor sodio-yodo. Muy bien.
Con eso hemos terminado manía. Seguimos. Esquizofrenia. ¿Cuáles son las 4 vías dopaminérgicas que han preguntado? Las 4 vías, ¿se acuerdan? La nigroestriatal. La otra, la mesolímbica. La otra, la mesocortical. Y la que viene del hipotálamo, la infundibular. Infundíbulo mamilar o infundibular. ¿Ya? Nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical e infundibular. Son las 4 vías dopaminérgicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué explica la fisiopatología de la esquizofrenia? ¿El loco cómo es? ¿El loco qué tiene? Elevado la vía mesolímbica y disminuido la vía mesocortical. Esa es la esquizofrenia. ¿Cómo es el Parkinson? ¿Se acuerdan del Parkinson? Baja la vía nigroestriatal en el Parkinson. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. ¿Cuánta gente es loca? Prevalencia de esquizofrenia. 1%, chicos. Siempre hay un loco, ¿no? En mi promo había un loco, en la otra promo un loco. Toda promo tiene su loquito. ¿Ya? Esquizofrenia. Y no es una enfermedad invalidante, ¿no? Porque con el tratamiento, tranquilo, son premios Nobel, políticos, dirigen el... Porque con tratamiento no hay problema. ¿Ya? Antes sí. Estar loco era sinónimo de ya terminar en el arco Herrera y, ¿no?, amarrado. ¿Cuáles son los 2 signos que definen a la esquizofrenia? Depende, Pedoc. Si es aumento de la vía mesolímbica, ¿qué signos serán? Positivos. Y si es disminución de la vía mesocortical, ¿qué signos serán? Negativos, ¿no? Los signos positivos son aquellos en los que el paciente empieza a delirar. Delirio, primero. Alucinación. ¿Correcto? Esos son los principales signos positivos. Delirio, ¿qué es? El pensamiento mágico religioso que lo tomas como real. ¿Correcto? Eso es un delirio. ¿Y qué es la alucinación? Escuchar voces que hablan de ti, o sea, en tercera persona. Eso antes se llamaba signos de primer rango de Schneider. ¿Se han visto en algún banco? Signos de primer rango de Schneider. Pero a partir de la DSM-5 ya se saca Schneider y queda tal cual. ¿No, chicos? La Sí. pseudoalucinación. No, la pseudoalucinación lo llama, sí, es una parte, es un signo positivo, correcto. Lo que pasa es que le llaman pseudoalucinación porque tiene ciertos, o sea, hay objeto, hay objeto que no está relacionado a la alucinación, pues se llaman pseudoalucinación, pero sigue siendo un criterio positivo de esquizofrenia. Por eso en la pregunta que dicen, las alucinaciones o pseudoalucinaciones son típicos de ¿quién? De los locos. ¿Ya? Sí, está bien. Signos negativos, en cambio, ¿cuáles son? El planchamiento. Cuando el paciente no quiere hacer nada, ¿cómo se llama eso? Abulia. Abulia, no tiene voluntad para nada. Cuando el paciente no es capaz de elaborar un pensamiento lógico, alogia. Alogia, ¿correcto? Cuando el paciente loquito se aísla y no quiere participar de nada, asociabilidad o anedonia. Asociabilidad. Anedonia, vamos a poner, anedonia. No le vacila nada, no le da placer nada y tiene asociabilidad, o sea, no se asocia. ¿Ya? Y lo último que falta es, ¿se acuerdan el lenguaje no verbal? Alexitimia. No tiene alexitimia. Alexitimia. No tiene interés, o mejor dicho, no tiene la capacidad de interpretar el lenguaje no verbal. Entonces, estos son los signos positivos y los signos negativos de un esquizofrénico. Por eso acá les he traído los criterios DSM-5. Los DSM-5, ¿qué dice? 2, a ver si se acuerdan, 5 por 2, 5, 2, 6, 6, depresión. ¿Qué era para maníaco? 3 por 1, ¿no es cierto? Y el manejo básicamente es de por vida. En cambio para el esquizofrénico es 2 por 1, 6. 2 por 1, 6. 2 signos por un mes y todo el episodio de la crisis debe durar 6 meses. O sea, ¿a qué se refiere? Cuando han visto Una mente brillante, arrancaba la locura de John Nash, llegaba a un pico donde veía todo y se cruzaba, y luego venía un prodromo en el que estaba en la casa, no podía pensar. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la peli? Ya. Todo ese episodio de locura debe durar 6 meses. Y el episodio agudo donde empieza a ver los signos positivos tiene que durar ¿cuánto? Por lo menos un mes. Eso define a una esquizofrenia, ¿correcto? Entonces, por un mes de ¿qué? Delirio, alucinación,
discurso desorganizado, comportamiento bizarro, son signos positivos. Y los síntomas negativos que ya les comenté. Eso es lo que define a un esquizofrénico. ¿Cuánto tiene que durar? Por lo menos 6 meses, todo el episodio. ¿Por qué pasa si no dura 6 meses? Ponte ahorita, como les digo, no, estamos cerca del examen, te cruzas y empiezas a alucinar. Es una psicosis aguda. Entonces, la esquizofrenia lo define la cronicidad. Psicosis aguda nos puede dar a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. De una fiebre alta, una sepsis, puede ser psicosis aguda. ¿Correcto? La psicosis aguda no es esquizofrenia. ¿Ya? La psicosis aguda se trata con haloperidol, si es que fuéramos solo psicóticos, pero si ya hay esquizofrenia diagnosticada, se trata de frente con risperidona, con los atípicos. ¿Ya? Eso es una pregunta examen, ¿ah? Te vienen paciente agitado, gritando, pensando que le van a atacar unos fantasmas. ¿Qué está haciendo? Está delirando. Tratamiento haloperidol. ¿No es cierto? ¿Cierto? En cambio, si viene un paciente con pensamiento de que ve fantasmas hace 6 meses, que el episodio agudo se exacerbó hace un mes, es esquizofrenia. Ahí de frente con risperidol. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro para fines de pregunta. Entonces, los criterios de DSM ya les dije. 2 por 1, 6. 2 por 1, 6 son los criterios de DSM. Tratamiento de psicosis aguda, ya les expliqué, se da con antipsicóticos o neurolépticos típicos. ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese efecto que te evita la psicosis aguda? Se llama efecto neuroléptico. Neuroléptico. Ojo, la neurolepsia es eso. En cambio, el tratamiento de la esquizofrenia, ¿correcto? Se da con antipsicóticos atípicos y el efecto no se llama neuroléptico, sino como se llama antipsicótico. Antipsicótico. ¿Chicos? Muy bien. Entonces, cuando en la pregunta viene el manejo ideal para un paciente que está atravesando una psicosis aguda, efecto neuroléptico del haloperidol, por ejemplo. El haloperidol. Paciente esquizofrénico, manejo crónico con antipsicótico. Clozapina, risperidona, quetiapina. Ya está. ¿Cuál es la gran diferencia entre el típico y el atípico? Recontra preguntado. ¿Cuál es la gran diferencia? El típico, ¿qué hace? Bloquea el receptor dopamina 2, pero de las 4 vías. Ya te darás cuenta, ¿no es cierto? Si bloquea las 4 vías, ¿qué pasa si te bloqueo la vía nigroestriatal? ¿Qué te da? Parkinsonismo. Si bloqueo la vía nigroestriatal, me da parkinsonismo. Si bloqueo la vía mesolímbica, ¿qué pasará? La mesolímbica explica los signos positivos. Si bloqueo esa vía, el paciente mejora. ¿Sí o no? Mesolímbica. Pero ¿qué pasa si bloqueo la vía mesocortical? ¿Qué explicaba la vía mesocortical? Los negativos. Si estoy bloqueando más esa vía, ¿qué pasa? Lo plancho más. Entonces el antipsicótico aumenta los signos negativos. Y se bloqueó la vía tuberoinfundibular. ¿Recuerdan la tuberoinfundibular? ¿Para dónde era esa dopamina, la tuberoinfundibular? Del hipotálamo al hipófisis. Entonces, si bloqueo esa vía, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué hace? Si le bloqueo la dopamina, hiperprolactinemia. Aumenta la prolactina. Son los 3 efectos adversos del loco. Por eso los locos cuando entraban al Arco Herrera ya no salían, porque daban haloperidol. Y cada vez se metían más en su mundo negativo. Ya no salían de ahí. ¿Está bien? Muy bien. En cambio, el atípico, ¿qué bloquea? El D2 atípico, solamente ¿qué bloquea? La vía mesolímbica. Por tanto, el paciente le va bien, ¿no es cierto? Y se insertan en la sociedad. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los tipos de síndrome extrapiramidal que puede ocurrir por bloqueo de la vía dopaminérgica? ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos el parkinsonismo como tal. ¿Qué más? Las disquinesias como la distonía aguda, distonía crónica, distonía aguda, distonía crónica, la acaticia. Parkinsonismo, distonía aguda, distonía crónica y acaticia. Los 4
síndromes extrapiramidales. ¿Cuál es el más preguntado de todos, chicos? Parkinsonismo. Pues empezamos. La tríada del parkinsonismo, ¿cuál es? ¿Qué tiene del parkinsonismo? Bradiquinesia, temblor de reposo y rigidez. Pero rigidez seria, ¿no es cierto? Bradiquinesia, temblor y rigidez, esa es la tríada del parkinsonismo. Tríada del parkinsonismo. ¿Y cómo se debe tratar el parkinsonismo, chicos? ¿Con qué se trata? Con nada. Simplemente suspendiendo los fármacos, suspendes el medicamento antipsicótico y debe mejorar el parkinsonismo. Pregunta examen, ¿eh? Siguiente pregunta examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de parkinsonismo? Fármacos. Fármacos. Eso vamos a ver en neuro. Seguimos. Clínica de la distonía aguda. ¿Cómo viene un paciente con distonía aguda? Torcido, ¿no es cierto? Tortícolis, espasmo facial, espasmo de la mano, tortícolis. Espasmo. Viene con un espasmo. Y acá sí. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente? Benzodiazepinas o si no, Botox. ¿Correcto? Benzodiazepinas si es que es leve y si está muy contracturado, Botox. Para relajar, Botox. Toxina botulínica. En cambio, ¿qué es la distonía crónica? El paciente viene con movimientos involuntarios. Sobre todo, ¿cuál? Movimientos de masticación. De masticación. Eso es una distonía crónica. Nunca, siempre les digo, en el serum, al abuelito, a la más abuelito del pueblo, no lo vean así como que está comiendo todo el día, ¿no? Moviendo su mandíbula. Es una distonía crónica, pero por vejez, pues, porque su ganglio basal ya está, pues, en caso de que sea por tratamiento, eso es una distonía aguda. No tiene manejo, irreversible, ¿ya? Una pregunta de examen en el ENAM decía, ¿el manejo de distonía aguda es con benzodiazepina o con biperideno? ¿Ya? Y le dieron clave biperideno a estas patas, ¿ya? El biperideno aumenta la dopamina. Pero no, pues, en el auto está clarito. La primera línea es benzodiazepina, chicos. Entonces, probablemente, el banquito, ENAM nunca da claves. Aspefan nunca da claves oficiales en el ENAM. Con AREME sí da, Aspefan no. Entonces, no hay razón para creerle al banco, ¿no es cierto? Entonces, primera línea, benzodiazepina, ¿ya? Acaticia. Acaticia. ¿Qué es la acaticia? Pregunta el residentado. La necesidad, imperiosa de moverte, ¿no es cierto? Lo que un loco está caminando de lado a lado en la sala, en la sala de hospitalizados. ¿No han visto el loquito que está? Acaticia. Acaticia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es el síndrome neuroléptico maligno? El síndrome neuroléptico maligno es el exceso de antipsicóticos. El exceso de medicación antipsicótica hace que se bloquee tanto la vía dopaminérgica que el sistema active la vía simpático mimética. Entonces, el síndrome neuroléptico maligno se define como el exceso de fármaco antipsicótico que disminuye tanto la vía dopaminérgica que obliga al paciente a aumentar su vía simpática. Por lo tanto, ¿qué cosa te dará? Si sube la vía simpática, ¿qué te dará? Hipertensión, hipertermia, ¿correcto? Va a haber contracturas musculares que te van a dar rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis. Esto han preguntado en el residentado. Paciente que toma risperidona, acude por hipertensión, hipertermia con rhabdomiolisis. ¿Qué tiene? Síndrome neuroléptico maligno. El tratamiento es en UCI, porque es 20% mortal. ¿Ya? Pregunta examen, ¿eh? Muy bien, y con eso hemos terminado esquizofrenia. ¿Ya, chicos? Esquizofrenia terminada. Todas las posibles preguntas. Vamos acá. Ansiedad. La ansiedad, cuando uno está ansioso, estamos ya menos de 6 días, chicos, ya, ¿no? Nos invade la ansiedad, ¿no? Es normal. La ansiedad es la espera de la mente a algo que es importante. Eso es normal. La ansiedad es fisiológica porque busca prepararnos. Ir a un examen no ansioso, te apuesto que sacas medio punto menos que yendo ansioso. Pero yendo muy ansioso, igual sacas medio punto menos, con mucho estrés. La idea es tener la pizca exacta de ansiedad para hacerlo bien sin ponerte nervioso. ¿Ya, chicos? Entonces, los signos motores que ven que estamos ansiosos en el cerebro, ¿cuáles son? Motores. ¿Recuerdan? Sacudidas.
las sacudidas o espasmitos musculares, ¿no? El ojito, te jala, ¿no? La boquita, jala. O el dedito, ¿no? De vez en cuando, ¿no? No sé qué le pasa y se empieza con sacudidas musculares, ¿ya? Signos motores de ansiedad. ¿Qué más? Otro signo motor de ansiedad. Los movimientos repetidos. Eso que ves, ¿no? Si te da el costado de un pata que está en examen y tu pata así. Ya, esos son movimientos repetidos. No son involuntarios, o sea, son totalmente voluntarios, pero son repetidos. ¿Correcto? Signos motores de la ansiedad, ¿ya? En cambio, lo que menos nos damos cuenta son los signos autonómicos, los primeros en aparecer, autonómicos. Por ejemplo, autonómicos, sudor. Sudas, ansiedad, sudor. Otro signo autonómico, palpitación, corazón en la boca, sensación de ahogo, paciente viene con nudo en la garganta, ahogo. Parestesias, paciente viene refiriendo parestesias en miembro inferior, en mano, en todo lado, parestesias. Diarreas, paciente refiere diarrea cada vez que va a dar su examen, diarreas. Cólicos, todo esto es síndromes de ansiedad autonómica. Esto ha sido, chicos, después de depresión, las preguntas más hechas, ansiedad, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer en una pregunta de ansiedad es ubicar estos síntomas. Tú lo ubicas, ya es ansioso, tranquilo, y te vas a la pregunta. ¿Ansioso por qué? Si te dice que más de 6 meses sin causa aparente está ansioso, es TAG, trastorno de ansiedad generalizado, TAG. Si te dice que no, doc, esta ansiedad se debe a un pensamiento obsesivo, el primero es de limpieza, o sea de contaminación, está contaminado, sucio, y eso le genera ansiedad si es que no realiza su movimiento compulsivo. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es querer hacer algo para satisfacer esta obsesión. Entonces, esto se llama TOC. Entonces, ¿cuál es el pensamiento más frecuente asociado a TOC? Sensación de suciedad, ¿no es cierto? O de falta de limpieza. ¿Y cuál es el siguiente? Duda. Sensación de duda. Pensamiento de duda. No, doc, esta ansiedad le presenta cada vez que ve una araña, fobia específica. Cada vez que entra al ascensor, fobia específica. Cada vez que queda en el baño, fobia específica, ¿no es cierto? Esas son las fobias específicas. En cambio, si esto le da de la nada, doc, estamos tranquilos, sentados en una red y ¡boom! Viene pensamientos, ansiedad, y aparecen 2 signos. Pregunta examen del ENAM. Miedo a la muerte, o miedo a perder el control. Si aparece miedo a la muerte o miedo a perder el control, ¿cómo se llama? Ataque de pánico. Ataque de pánico o ataque de angustia. Así se llama, ¿ya? Y si todo esto se debe a que se cayó su bus, pues no sé, todo ves flashbacks por más de 6 meses después del episodio asociado a ansiedad, eso es trastorno de estrés postraumático. Y con eso terminamos ansiedad. Muy bien, ya está, última lámina, creo que esta es esta es la última de psiquiatría. ¿Cuál es el neurotransmisor de la adicción? Somos adictos gracias a qué neurotransmisor? Dopamina. ¿En qué vía? En la mesolímbica. La gran adicción, el neurotransmisor del placer es la dopamina. No confundir con el neurotransmisor de la alegría. Una cosa es estar alegre, depende de Navidad, ¿estás alegre o estás con placer? Estás alegre nomás, ¿no es cierto? Navidad, felicidad. Serotonina es alegría. Dopamina es placer. Vía mesolímbica. ¿Ya? Es el refuerzo de la adicción. ¿Cuál es entonces la droga más adictiva de todas? La nicotina, porque es la que más se relaciona con la vía dopaminérgica de la recompensa. ¿Cuál es la clínica de la abstinencia de nicotina? Si después no hay, manan. No hay, porque la nicotina no tiene clínica somática de abstinencia, es meramente mental, solamente hay angustia mental, no hay nada orgánico, entonces no hay abstinencia. Fue la pregunta de examen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, empecemos a intoxicarnos, primero con alcohol. La intoxicación aguda del alcohol versus el síndrome de abstinencia, ¿cuáles son las grandes diferencias? Ya,
El delirium por intoxicación aguda se llama los famosos diablos azules, ¿no es cierto? En el que el paciente se intoxica, ¿no?, por el alcohol y empieza a hacer alucinaciones. Pero como es alcohólico, no es alucinación. ¿Cómo se llama? Alucinosis. Tiene alucinosis, pero auditivas. Puede ser visual o auditiva, pero lo más frecuente es auditiva. Escuchan que lo están insultando. ¡Ay, te voy a matar, te voy a matar! Auditivas. En cambio, en el síndrome de abstinencia, en el alcohólico crónico, que le quitas el alcohol, ya también tiene alucinosis, pero visuales. Las famosas microzooptias. Ve mosquitas volando. Entonces, primera diferencia, el tipo de alucinosis. Segunda diferencia, el paciente con intoxicación aguda de alcohol, ¿no es cierto?, entra en un delirio agudo, ¿no es cierto?, pero ojo, que requiere en su manejo aloperidol. Tu amigo, tu amiga nunca toma y lo hiciste emborrachar así a la mala, ¿no?, el domingo después del examen, y se cruza, va psicótico al hospital, le van a dar aloperidol. Es el manejo de una intoxicación aguda. En cambio, en un paciente con delirium tremens, porque toma mucho y le hemos cortado el alcohol, este paciente va a venir con convulsiones, con delirio. Mira, convulsiones, con delirio. Ahorita vamos a ver la clínica. Y no puede ser manejado con aloperidol porque empeora. Estos pacientes van con benzodiazepinas y se hospitalizan. La gran diferencia está en el tipo de alucinación, la exposición y el tipo de manejo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es mortal? ¿Cuál creen que es mortal? Abstinencia. El otro no pasa nada. Se te pasa la cruzada y ya está. Metes la abstinencia. En cambio, ¿cuál es la diferencia entre Wernicke y Korsakoff o Wernicke y Korsakoff? Ambos son por déficit de vitamina B1. Ambos son por déficit de tiamina. Solo que Wernicke es una encefalopatía aguda. Wernicke es agudo. ¿Correcto? ¿Cuál es la tríada de Wernicke? ¿Recuerdan? Tienes nistagmus más confusión más trastornos de la marcha o ataxia. Eso distingue a Wernicke. Una intoxicación, un déficit agudo de vitamina B1 que te da nistagmus, confusión y ataxia. En cambio, ¿cómo lo diferencias de Korsakoff? Porque a esta clínica cronifica asociado a consumo de alcohol y te da demencia, trastorno cognitivo. ¿Demencia con qué? Con confabulaciones, pregunta del residente. Confabulación. Entonces, Korsakoff es demencia con confabulaciones asociado a la clínica de Wernicke. En cambio, Wernicke es agudo, no pasa nada. En el Perú, ¿qué cosa hay? ¿Wernicke o Korsakoff? Wernicke. Acá hay Wernicke, sobre todo en gestantes. Tanto vomitan, nos da Wernicke. Pero ¿por qué no tenemos Korsakoff? Porque los borrachitos crónicos en Perú comen, toman y comen. Tomas y tu caldo. Por eso no hacemos acá déficit de B1. Niveles tóxicos de alcohol, ¿cuándo? 0.5 gramos, ¿no es cierto? En la sangre, 0.5 gramos en sangre y ya estamos en nivel tóxico. ¿Cuál es la clínica del nivel tóxico? Un ejemplo, la ataxia o la disartria. El carro. No, ya, no te subas. Si ya está hablando así, no te subas, porque ya pasó el umbral de intoxicación. Pero tú, compadre, vamos, si toma un par de chelas, no te estreses tampoco, ¿no? Porque están sus reflejos, están bajos sus reflejos, es cierto, a 100 por hora, de repente se le pase un peatón, pero a 60, 40 frenas, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia está en que los reflejos caen desde 1 gramo de alcohol, ¿no? 0,1 gramo, perdón, pero en 0,5 ya está en nivel tóxico de coordinación. Ahí sí no confíes, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles eran los niveles de inhibición alcohólica? ¿Cuál era la forma para acordarse? La inhibición empieza desde el prefrontal y va bajando. Nosotros hacemos las fases. Fase loro, mono, fase, ¿después mono? León y chancho. ¿Sí te acuerdas? Fase loro, la inhibición es prefrontal. El paciente es verborreico, logorreico y habla. ¡Oh, sí, qué chévere! Fue en el bar.
Fase mono, la inhibición va bajando por completo y toda la parte prefrontal está inhibida y haces cualquier cosa. Quítense, chicas, yeah. ¿No es cierto? ¿Cómo es ese? Es fase mono, ¿no es cierto? Ya. En fase león, ¿qué pasa con tu pata? Rompe la botella, ¿no es cierto? Ya quiere atacar a alguien, ¿no es cierto? Porque la inhibición ya está en la amígdala. Se empieza la fase agresiva. Pa, pa. O los que no agreden, ¿qué hacen? Lloran, pero no, yo te quiero, hermano, el alma. Porque ya estás abajo en la amígdala, límbico, ¿no es cierto? Depende de la persona. Y luego cuando ya tomas más, ya te cruzas, sigues sin parar, ya bajas de la amígdala, estás abajo, no vas a estar el puente. Llegas a los centros basales. El paciente empieza a vomitar, pues chancho, vómito, no control esfínteres, nada. Y de acá estás a un paso del coma. Ahí nomás está el... Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los buenos amigos, ¿qué hacen? Cuando ya está mal, dicen, no, déjalo, ¿no? Déjalo, ya está mal, ¿no es cierto? Empíricamente le están salvando de un coma. Porque cuando ven que ya el paciente está nauseoso, solito el paciente se recluye, pues, ¿no? Se pone así de costado, porque ya está, su inhibición ya está al fondo, pues. Entonces el buen amigo le dice, ya déjenlo, que duerma, ¿no? Y le da su tratamiento médico especializado, que duerma. Porque si lo sigue haciendo tomar, puede llegar al coma. Muy bien. ¿Qué tiene que tener el delirium tremens? El delirium tiene que tener delirio. ¿Qué cosa es delirio, chicos? Pregunta examen. Un trastorno fluctuante de la conciencia asociado a demencia. ¿Ya? Eso es delirio. ¿Eh? Delirio es trastorno fluctuante de conciencia asociado a demencia. ¿Qué más tiene que tener el tremens? Convulsiones, hipertensión arterial o signos del sistema simpático. Son las tres del delirium tremens. ¿Ya? Trastorno fluctuante de conciencia, demencia, eso es delirio, convulsiones e hipertensión. Eso es delirio. ¿Al qué momento se presenta el delirio? A las 48 a 96 horas de la abstinencia. Ahí arranca. No arranca inmediatamente, el delirio arranca. Por eso el paciente se hospitaliza 7 días. Cuando quiere cortar el alcoholismo, hay que estar hospitalizado. ¿Ya? Muy bien. Una preguntita vino. ¿Cómo sé que tú eres tomador? ¿Cómo sé que de tu serum te has pasado tomando? ¿Qué te mido? ¿Qué te mido en la sangre? La GOT. Si la GOT es mayor que la GPT en el doble, ya hay un daño hepático por alcohol. Y el otro marcador sin daño hepático es la macrocitosis. Ya, macrocitosis indica daño, exposición crónica al alcohol, o GOT mayor que GPT al doble, eso también indica intoxicación, pero con daño hepático del alcohol. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para hepatitis alcohólica, los marcadores GOT, ¿no es cierto? GGTP también. Y para consumo crónico, macrocitosis. ¿Ya? Estas dos preguntas se concentran en estas dos claves. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y terminamos psiquiatría con trastornos de personalidad. ¿Ya? Los trastornos de personalidad, ¿qué criterios deben cumplir para que sean considerados como tales? Que sean inflexibles, que sean permanentes y que sean estables. ¿Ya? Esos son los tres criterios para todos tenemos una personalidad, ustedes, yo. Sino que según la condición, tenemos que aguantarnos, ¿no es cierto? Porque socialmente tú tienes que guardar tu personalidad en todo momento, ¿no? De repente una reu, pero si no te moderas. Entonces eso quiere decir que nuestras personalidades son flexibles. Si fueran inflexibles, patológico. ¿Correcto? Permanentes. Permanentes significa que han estado siempre con el paciente. ¿Correcto? Y estables porque están en todos los campos de esa cognición. Con estas tres condiciones podemos decir que el paciente puede tener un trastorno de personalidad. Entonces, para fines de pregunta de examen, ¿cuáles son los tres tipos de clúster de trastorno de personalidad? Los AD, asustadizos. ¿Cuáles son? El paranoide. ¿Qué más? Esquizoide. ¿Qué más? Esquizotípico. Esquizotípico. ¿Alguna pregunta de examen acá? Del esquizoide. Sí vino una vez, esquizoide. Aquel paciente que se retrae en su mundo personal. No le importa tener amigos, no le importa tener enamorada ni enamorado. Vive en su mundo como Sheldon, es un esquizoide. No está loco, ¿ah? No está loco. Pero sí es esquizoide. ¿Por qué no está loco? Porque no tiene el delirio ni el pensamiento mágico religioso. Solamente está retraído.
En cambio, el clúster B, yo me acuerdo, los babies. Los babies, ¿no es cierto? Porque los son inmaduros, los inmaduros. Acá está el antisocial, lo que llamamos nosotros el sociópata, ¿no es cierto? Psicópata también le llaman. O sea, el paciente que no tiene ningún reparo de matar, violar, robar, no sé pues, y no tiene ningún reparo de inmoralidad, ¿no? Está bien, no tiene, como Van der Sloot, la maté, veí, ¿cuál problema? La maté. O ese violador de Estados Unidos que 30 años que ahora estuvo a las chicas, esos son trastornos psiquiátricos de antisocial. El siguiente, histriónica. La histrionismo es más en la mujer, histriónica. Luego en el hombre el narcisismo, narciso. Y el último, el borderline. ¿Correcto, chicos? Este se ha sido muy preguntado en el examen. Antisocial no, histriónico no, narciso no, borderline sí. Por eso vénganse acá. Clínica cardinal del borderline, para que en ninguna pregunta fallen en borderline. ¿Qué tiene que haber? Primero, afectividad lábil. O sea, está alegre, triste, afectividad lábil. Segundo, tiene que haber autolesiones. Se cortan, gastan su plata, tienen conductas sexuales de riesgo. Eso es otra clínica del borde. Y la última y la más importante, el sentimiento crónico de vacío. Esas tres configuran un diagnóstico de borderline. 2 veces preguntan en el recientado. ¿Cuál es su manejo del borderline? Antidepresivos más antipsicóticos más ansiolíticos. Triple terapia. Antidepresivo, antipsicótico y ansiolítico. Ese es el manejo de un borderline. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, ¿cuál es el clúster C? El famoso CDE. Así me acuerdo. CDE. C de compulsivo, D de dependiente y E de evitativo. Y con eso terminamos la parte de personalidad. ¿Cómo es un compulsivo? ¿Cuál es el clúster obsesivo compulsivo? ¿Es el que tiene limpieza, eso? No. Es el perfeccionista. Aquel que cree que él solo lo puede hacer bien, mejor que el resto, que tiene que estar todo en su sitio. No es tu residente que, no, esto tiene que estar así, tiene que estar ordenado, tiene que hacerme con 2 lapiceros, si no te arranco la hoja. Ese toco, ¿cierto? Entonces es una personalidad obsesiva compulsiva. Personalidad, ¿correcto? Luego tienes el dependiente. ¿Quién es el dependiente? El mantequilla, el pisado, la sumisa, ellos son los dependientes. Y el evitativo, el que le da roche. Quiere socializar, pero le da vergüenza. Entonces, son los 3 patrones del último clúster, que es el CDE. De esos, ninguno han preguntado en los exámenes, chicos. Solo esquizoide y borderline. ¿Ya? Y terminamos con el sueño. ¿Cuántas fases tiene el sueño? La fase no REM y la fase REM. No REM y REM, ¿correcto? La fase no REM a su vez se divide en 4 subfases, ¿no es cierto? La fase no REM. ¿Cuál es la principal característica del sueño no REM? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, hay amnesia. Te sueñas sí, pero hay amnesia. ¿Qué más tiene el sueño no REM? Es el sueño reparador. Se llama reparador porque es el que al paciente le da o a la persona le da la sensación de haber dormido bien. Sobre todo la 4ª subfase, ¿correcto? Con las ondas más lentas, esa es la fase más reparadora. Y finalmente, fija la memoria. Por eso, chicos, duerman. Ya mínimo esta semana duerman bien, por lo menos sus 6 horas. Hay gente que dice, no, doctor, es la última semana, esta semana no duermo. Todo lo que estudias, todo se borra. Todo, porque si no duermes, no fijas lo del día. Entonces tienes que dormir. Y antes de dormir no te vas a meter a escuchar tu Daddy Yankee así, porque esos hiperestímulos previos al sueño borran también todo lo que has hecho durante el día. Entonces anda, descansa, apaga tu luz y duerme, ¿no es cierto? Es un error crítico. Después dicen, ¿por qué no me acuerdo? No es ¿por qué tanto leo? En teoría debería quedarse, pero hay que saber retenerlo, ¿ya? Retenerlo. Y el sueño REM, la característica es que no hay amnesia, si te acuerdas,
No es para nada en absoluto reparador, porque las ondas son las ondas de la atención, ondas beta. En el sueño REM estamos técnicamente despiertos, solo con los ojos cerrados, ¿ya? Y la memoria ahí no tiene nada que ver si se fija o no, no es el punto. Lo que sí les importa en la fase REM es que hay una atonía por completo. Atonía. El paciente no puede moverse. A pesar de que su cuerpo, su cerebro está dando órdenes, el paciente está atónico. Le levantas, gracias. En cambio, en la fase del no REM sí hay tonía. Por eso puede haber acá el sonambulismo. Se para, camina en la no REM. ¿Ya? Son las grandes diferencias, ¿no? Aparte del ojo, pero no el movimiento ocular. Sí. Un ejemplo de esquizotípico, ¿cuál sería? ¿Un ejemplo de qué? De esquizotípico, de personalidad. ¿Es un rasgo esquizotípico? Ah, ya, esquizotípico. Ah, ya. Este esquizotípico, este de acá, es aquella persona que tiene clínica parecida a la esquizofrenia. O sea, tendría, entre comillas, delirios, pero no cumplen los criterios. Porque el paciente que es todavía capta la realidad normal como el resto. Entonces, aquellas personas que tienen pensamiento mágico religioso, imagínate, no sé, pues una señora supersticiosa, ve un gato, no, un ratito gato, y hace su bloqueo de la magia negra ese rato, ¿no? Y sigue caminando. O sea, delante de todos, ¿no? Hace su... O está pensando algo y no, ese es un mal signo y empieza así, te persigna, hijos. Entonces, pero no lo hagas, derroche. No, es que si el pensar, si su forma de ser es inflexible, permanente y estable, y está orientado a un pensamiento mágico religioso que le da malestar social, eso es un esquizotípico. No, el tiempo, a la trastorno de personalidad lo que lo define es la inflexibilidad, permanencia y estabilidad. Si no cumple criterios de esquizofrenia, eso se llaman psicosis agudas. O sea, si hablamos lo de 2 por 1, 6, lo de esquizofrenia, eso es psicosis aguda. Acá solamente es un paciente que tiene pensamiento mágico religioso, ¿correcto? Pero con percepción de la realidad mantenida. Eso es importante. O sea, sabe que la realidad no es así, pero su personalidad lo obliga a actuar así. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es sutil, ¿eh? Por eso cuando leen en los DSMs de personalidad, ahí van a leer que tiene que verse la historia clínica del paciente de cómo ha sido desde chiquito. Si desde chiquito ha sido así, eso define personalidad. Pero si últimamente está siendo así, no, eso ya es probablemente un trastorno psicótico. ¿Ah? Muy bien. Entonces, las pesadillas, chicos, ¿en qué fase se dan? Pesadillas. ¿En qué sueño? ¿En qué fase? En la REM. Porque las pesadillas te acuerdas. En cambio, el terror nocturno, pregunta examen, en la no REM. Porque no recuerdas. No recuerdas. ¿Correcto? El sonambulismo, ¿en dónde se da? En la no REM, porque el paciente se mueve, tiene tonía y no recuerda nada. Muy bien. Y para terminar, ¿qué diferencia hay entre el insomnio al despertar y el insomnio de conciliación? El insomnio al despertar, ¿en quién se da? En los deprimidos. Y el insomnio de conciliación en los ansiosos. Doctor, no puedo dormir, ansiedad, insomnio de conciliación. Doctor, me despierto a las 4 de la mañana como si nada, todos los días, depresión, insomnio del despertar. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Con esto terminó psiquiatría. ¿Ya? Vamos a darle con medicina de corrido. ¿O hacemos break? ¿Ya? Un break, 5 minutos. Ya está bien.